Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a mi canal. Bueno, pues les platico que esta presentación que ven en la pantalla, que bueno, se llama ¿De qué va la elección de personas juzgadoras? La presenté el viernes pasado, viernes 14 de marzo del año en curso 2025, para alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz. Pero bueno, por diversas dificultades ahí logísticas, habíamos planeado grabar la conferencia, no fue posible, por causas ajenas a nuestra voluntad, a mi voluntad. Bueno, no por temas de la universidad, todo lo contrario, de ella recibí todas las facilidades y bueno, agradezco mucho la invitación que me dieron. Y bueno, pues para que no se pierda esto que preparé para los alumnos de la universidad y porque creo que es un tema importante y que puede ser de utilidad para la ciudadanía, porque bueno, sigue habiendo muchas dudas acerca de la implementación de la reforma al Poder Judicial de la Federación y cómo se va a desarrollar la elección de personas juzgadoras. Pues bueno, en esa dimensión quise grabar la presentación esta, la plática, para poder pues tener mayores elementos de decisión y de conocimiento, de conciencia sobre la importancia que tiene esta elección. Pues bien, para iniciar, pues como todo, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos en la misma página, revisar algunas consideraciones básicas, algunos conceptos básicos para poder tener una mejor comprensión de esto que será la elección de personas juzgadoras a celebrarse el próximo 1 de junio del año en curso. Bien, ¿quiénes son las personas juzgadoras? Y bueno, aunque parece una obviedad, es mejor estar de acuerdo, como les comentaba, para partir de la misma página, como se dice usualmente, para estar en sintonía. Y bien, las personas juzgadoras son quienes tienen a su cargo la función pública de impartir justicia, por lo que están al frente de los órganos jurisdiccionales del Estado. Bueno, ¿qué órganos jurisdiccionales del Estado existen? Bueno, pues en el ámbito local existen los juzgados de primera instancia, los tribunales superiores de justicia que revisan la actuación de los jueces de primera instancia, y en el ámbito federal tenemos juzgados de distrito que conocen de las materias civil, penal, administrativa en materia federal, y están los tribunales de circuito, que pueden ser unitarios o colegiados, y bueno, a ellos les corresponde ser la instancia revisora del trabajo que hacen tanto jueces de distrito como autoridades locales en materia de impartición de justicia, como son tribunales superiores de justicia, juzgados de primera instancia, y bueno, a través del juicio de amparo. Bien, en este punto es importante, como ven en la parte baja de la minilla, eh, están tres figuras que corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y bueno, es importante recordar que el ejercicio del poder público se divide en tres funciones básicamente. Ya las comenté: ejecutiva, que es a la autoridad, a la instancia que le corresponde la administración del Estado, de los servicios, la dotación de los servicios públicos, garantizar la seguridad de las personas, entre muchas otras. Al Poder Legislativo le corresponde crear el marco normativo que dota de atribuciones tanto al Poder Ejecutivo, al propio Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y bueno, finalmente el Poder Judicial, que es la instancia, el organismo, la entidad a la que le corresponde eh, resolver las controversias que se puedan suscitar entre diversos actores. Bien. Bueno, ya que sabemos quiénes son las personas juzgadoras, que son, bueno, básicamente quienes tienen encomendada la solución de conflictos, ¿qué hacen? Pues justo eso, resuelven controversias que surgen entre particulares y particulares, entre particulares y un órgano del Estado o entre dos órganos del Estado. Bien, en el primer caso, controversias entre particulares. Por ejemplo, cuando se da una relación de arrendamiento y una vez que vence el contrato el inquilino no se quiere salir de tu propiedad, o cuando se comete un hecho ilícito y el agraviado interpone una denuncia contra quien atentó contra su patrimonio o integridad física. Y bueno, para la solución de este tipo de conflictos se requiere la intervención de una autoridad jurisdiccional. Y bueno, por lo general son asuntos que atienden los juzgados de primera instancia en los estados, o sea, el fuero común,
juzgados locales. Bueno, ahora, el segundo tipo de controversias, que son las que se dan entre particulares y órganos del Estado. Un caso de ellos puede ser una controversia que se suscite justamente entre un juez y un particular, es decir, recibió una resolución, una sentencia que no le es favorable o con la que no está conforme. Bueno, pues en esos casos puede interponer un medio de impugnación y bueno, un tribunal de mayor jerarquía, sea Tribunal Superior de Justicia o en el ámbito federal, un tribunal sea de distrito o colegiado de circuito, podrán conocer del acto y revisar la regularidad y la constitucional de lo que resolvió el juez. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de los casos en los que hay una controversia entre un particular y una autoridad. También otro caso en el que puede darse una controversia entre un particular y una autoridad es el caso del cobro de impuestos, ¿no? La administración pública te exige o te determina el pago de un impuesto con el que tú no estás de acuerdo, lo consideras excesivo, que no es proporcional. Bien, pues en ese caso tú también puedes interponer un medio de impugnación y pedir la intervención del Estado a través de un tribunal para que revise la regularidad y constitucionalidad del acto que a ti te afecta. Bien, controversias entre órganos del Estado. Bien, este caso corresponde conocer de manera general a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las controversias constitucionales. Por ejemplo, cuando hay, no se ponen de acuerdo dos administraciones municipales, dos ayuntamientos colindantes y que están en una zona metropolitana sobre quién debe de prestar los servicios públicos o quién los debe de cobrar. Esto es muy recurrente, por ejemplo, en el caso del agua, que en ocasiones alguna administración hace la inversión en infraestructura, pero se beneficia un municipio vecino o hay que pagarle un derecho de paso. Y entonces, bueno, ahí se generan tensiones, justo por eso, porque, bueno, no se ponen de acuerdo sobre a quién le corresponde prestar el servicio o a quién le corresponde cobrarlo. Y bien, en todos esos casos, las personas juzgadoras resuelven esos conflictos mediante el análisis de los argumentos que plantean las partes, la valoración de las pruebas que aporten las partes al juicio o al procedimiento, la apreciación de los hechos, pero solamente de los hechos probados. Las personas juzgadoras tienen prohibido, por definición, atraer su propio conocimiento para la resolución de controversias. Por eso, se dice, o bueno, es muy común escuchar esa expresión que es recurrente entre personas juzgadoras o procuradores de justicia, es la verdad probada. Entonces, bueno, una cosa es la verdad material, la que existe allá afuera, la que podemos percibir por los sentidos, y una cosa es la verdad jurídica, que es la que existe acreditada en los expedientes. De tal manera que si una parte es hábil y logra presentar de manera oportuna y pertinente medios de prueba, es más factible que obtenga resolución favorable que una persona que es más negligente, más descuidada, y se le van los términos, por ejemplo, no aporta con la debida oportunidad o con la forma que requiere la ley las pruebas para sustentar su acción. Y bueno, en ese caso, quienes son más deficientes en probar sus argumentos, los hechos controvertidos, pues bueno, es más probable que obtengan resolución en contra de sus intereses. Pero bueno, no es una cuestión del juez. El juez debe de respetar el equilibrio procesal y aquilatar de igual manera las pruebas que les aporten tanto uno como otra de las partes. E insisto, bueno, ahí ya es un poco de habilidad de quien prueba mejor su acción. Bien, desde luego, resuelven las controversias a través de la aplicación de la ley. Y muy importante, en todos los casos y atendiendo al mandato de interpretación y aplicación normativa a favor de las personas que impone el artículo 1 de la Constitución Federal, en todos los casos las personas juzgadoras deben de resolver las controversias atendiendo a la tutela de los derechos reconocidos en la Constitución y aún más en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. De tal manera, se tiene que realizar un análisis exhaustivo con un deber especial de cuidado para resolver los temas de controversia. Bien, solamente para fines informativos y ahora justo se está desarrollando una campaña muy intensa por parte del Instituto Nacional Electoral en un ejercicio, un esfuerzo sin precedentes, justo para informar a la ciudadanía
qué cargos se van a elegir en esta próxima elección del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, y no me voy a detener mucho, simplemente destacar que para el caso de aquí de Veracruz, el próximo domingo 1 de junio, además de la elección de personas juzgadoras, tanto a nivel federal como a nivel local, vamos a elegir a los integrantes, a los ediles de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. Además de ello, se va a elegir a 98 funcionarios del Poder Judicial del Estado. Y bueno, a nivel nacional, en total se van a elegir 871 funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Desde luego, esto va a ser distribuido. Habrá casos de elección nacional, como en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, y 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial Federal. Eso va a ser a nivel nacional. Y bueno, a nivel regional se van a elegir 3 magistraturas electorales por cada circunscripción electoral. Esta es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, las entidades federativas, dependiendo ahí las proporciones poblacionales, se elegirán magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito. ¿Por qué vamos a elegir a las personas juzgadoras? Pues bien, el 15 de septiembre del año pasado, 2024, se publicó la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación. La reforma plantea, entre otras cosas, la creación de un tribunal de disciplina judicial que será el encargado de conocer y desahogar los procedimientos disciplinarios y sancionadores que se promuevan en contra de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. De alguna manera sustituye ese control disciplinar que antes ejercía, o hasta la fecha todavía no se extingue, el Consejo de la Judicatura Federal. Bien, pero recordemos que, o bueno, por si no lo saben, les comento, el Consejo de la Judicatura Federal, además de encargarse del control disciplinar de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, además sigue ejerciendo funciones administrativas. Bueno, estas funciones administrativas que realizaba el Consejo de la Judicatura Federal será asumida por un órgano de administración conforme a la reforma. Pero bien, la principal novedad es el relevo anticipado de las funciones de personas juzgadoras para dar paso a su elección por voto directo de la ciudadanía, esto con la intención de democratizar al Poder Judicial de la Federación. O eso es lo que se ha ofrecido o como justificación de la reforma. Bien, aquí preguntamos, ¿era necesaria la reforma? Pues la verdad es que sí. Miren, mucho se ha dicho sobre la reforma y se ha cuestionado el método de selección que a partir del 1 de junio se va a implementar para la selección de personas juzgadoras. Pero bueno, en este debate, y bueno, porque también ha habido detalles de implementación de la reforma que han determinado ahí que se vaya un poco al golpe sobre la marcha ajustando este proceso, que no tenía reglas dadas desde el inicio y se han ido dando a cuentagotas. Y esa parte de implementación de la reforma ha distraído la atención de la opinión pública sobre el problema o la razón que detonó, en primer término, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y bueno, la razón por la que la coalición dominante en el Congreso de la Unión tomó la determinación para aprobar esta reforma en los términos que lo hicieron, bueno, es una razón que prácticamente todos conocemos, que se ha difundido mucho, es el nepotismo, el problema del nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, antes de avanzar quisiera hacer una reflexión, hacer una pausa sobre una realidad material que determina o que, bueno, de alguna manera justifica este tipo de reformas. Y es que debemos de recordar que todas las restricciones que se establecen en la ley son consecuencia del ejercicio abusivo del derecho o de las atribuciones. Digamos, si no hubiera personas que abusan del ejercicio de sus derechos, de sus libertades, o en el caso de personas funcionarias públicas, si no hubiera personas que abusan de sus atribuciones, que utilizan las instituciones para beneficio personal, pues bueno, la verdad es que no serían necesarias este tipo de restricciones o de cambios. Pero bueno, siempre que hay un abuso, viene una medida correctiva. Y por eso, bueno, lo que acontece aquí, pues es parte de este proceso. Miren, aquí me equivoqué en la diapositiva, les ofrezco una disculpa, pero es en 1997.
Se vivió un proceso similar al que estamos viviendo en esta ocasión. En 1997 se produjo también una reforma al Poder Judicial de la Federación, donde se estableció, o en la que se estableció, el relevo total de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Se cambió la proporción de los números de integrantes, el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues se retiró de manera anticipada a los ministros de la Corte, se nombraron nuevos integrantes, como quien se dice, baraja nueva. También se establecieron reglas para fortalecer la autonomía del Poder Judicial de la Federación, justo mediante la creación del Consejo de la Judicatura Federal, que va a desaparecer ahora próximamente, con motivo de la reforma de 2024. Y bueno, se establecieron normas para asegurar la autonomía de las personas juzgadoras mediante la implementación de la carrera judicial. Suena muy bien. Y digamos que la intención de aquella reforma, como la de esta, también era muy buena. Se trataba de quitarle injerencia al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre la administración y la designación de personas juzgadoras para asegurar su independencia, que no fueran afectadas o contaminadas por factores políticos y que resolvieran, como se espera que resuelva cualquier persona juzgadora, conforme a la Constitución y conforme a la norma, conforme a derecho. Bien, sin embargo, esta nueva disposición concentraron demasiado poder en el Consejo de la Judicatura, que derivaron en prácticas abusivas. Entonces, bueno, determinaron el surgimiento del nepotismo, tráfico de influencias y corrupción para la asignación de plazas en el Poder Judicial de la Federación. Esto, desde luego, no fue instantáneo. Se fue produciendo lo que se llama cambio progresivo. Y bueno, para el año 2017, la organización de la sociedad civil, conocida como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó el informe, y miren cómo le llamó: Poder Familiar de la Federación. Y quisiera yo aquí citar un pedacito breve de cómo inicia ese informe. Y escuchen: hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense. Pues ya había desde 2017 ya identificado este problema del nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. Un año después, la misma organización de la sociedad civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó un segundo informe que denominó Nepotismo y redes familiares del Poder Judicial. Ante la presión que estaba ejerciendo la sociedad civil, en octubre de ese mismo año, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, quien a su vez es el presidente de la Suprema Corte, ordenó una investigación sobre las redes de nepotismo. Para junio de 2024 se publicó el informe sobre el nepotismo en el Poder Judicial, que bueno, fue ya, digamos, el detonante de la reforma. Los datos. Bien, en el informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de 2018 se reveló, entre otras cosas, que el 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar trabajando en el Poder Judicial de la Federación. 51% de personas nepotistas en el Poder Judicial de la Federación aquí en México. Esto contrasta con la tasa de su equivalente en España, digamos, lo que sería el equivalente al Poder Judicial de la Federación en España. Allá el porcentaje de personas nepotistas que integran su órgano nacional de administración de justicia es del 14%. Y en el caso de Estados Unidos es de apenas el 8%. Entonces, miren que sí hay una relación bastante importante, una diferencia bastante importante entre el porcentaje de personas nepotistas en el Poder Judicial de la Federación, 51%, contra el de Estados Unidos, que es de apenas el 8%. Pero este es un promedio, porque sí, desde luego, también hay buenos servidores públicos que sin duda han logrado acceder a titularidades de juzgados de distrito o de colegiados por el esfuerzo y justo por la aplicación de la meritocracia, pero no es la generalidad. Pero bueno, hay estados de la República que son más nepotistas que otros. Estos son Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí y Guanajuato, con un promedio de 70% de jueces y magistrados nepotistas. Entonces, bueno,
de alguna manera quienes detonaron el problema o quienes lo generaron son las personas juzgadoras que se concentran en Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí y Guanajuato. Bien, por su parte, el informe del Consejo de la Judicatura Federal de 2024 reveló que 9 de cada 10 redes familiares, miren, ya le llamaban redes familiares, o sea, así de grave era el problema, están conformadas entre 2 y hasta 5 personas de una familia. El 49% de trabajadores del Poder Judicial de la Federación tiene al menos un familiar laborando en él. Y miren, se identificó que una red familiar que incluía a 79 personas, una sola red familiar incluía a 79 personas en 2020, con las medidas que se fueron implementando para abatir esta problemática del nepotismo, se redujo a solo 65 en 2022. O sea, pues de todos modos, una red familiar de 65 personas en una sola institución es muy, muy, muy grande. Bien, el promedio entre quienes tienen parientes es más alto en magistrados y magistradas. Es decir, quienes ocupan plazas de mayor jerarquía en el Poder Judicial de la Federación tienen mayor probabilidad de insertar a familiares o personas con afinidades personales con ellos. Y bueno, el promedio de magistrados y magistrados con familiares en el Poder Judicial de la Federación es de 4 familiares por magistratura. Pero bueno, los oficiales judiciales y el personal de secretaría no se queda atrás, también hacen su luchita. Y según el informe del Consejo de la Judicatura Federal, involucra a 9.936 oficiales judiciales y 4.714 personal de secretaría, que bueno, que tienen también sus redes familiares dentro del Poder Judicial de la Federación. Bien, es buena la idea del seleccionar a personas juzgadoras por voto popular. Pues bueno, miren, no es tan mala idea, porque miren, veamos cómo se hacía antes. La designación es solamente para fines ilustrativos. Voy a centrarme en el caso de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y miren cómo se les designaba entonces a los ministros de la Suprema Corte antes de la reforma. Bueno, la designación estaba encomendada a un órgano político, de tal manera que quien tenía la mayoría en la Cámara de Senadores controlaba su designación. Entonces, bueno, el partido mayoritario o la coalición dominante en el Senado controlaba las designaciones de ministros de la Suprema Corte. Otro detalle, pequeño detalle, las propuestas provenían directamente de la Presidencia de la República. Entonces, más allá de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución para poder ser ministro de la Corte, tener 35 años, título de licenciado en Derecho con más de 10 años de antigüedad, bueno, contar con la experiencia, una probada, es bueno ser una persona proba, honesta. Pues, ¿cuál era el verdadero requisito? Pues, ni más ni menos que ser amigo o conocido muy cercano del presidente de la República, ¿no? Y bueno, ahora las cosas han cambiado, pues existe una etapa de preselección en la que potencialmente cualquier persona abogada que cumpla con los requisitos de ley puede postularse para a sí mismo para ocupar algún cargo en el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, esto a través de los comités de evaluación que cada uno de los poderes de la Unión integra, justo para hacer este proceso de filtrado de las aspirantías de las personas que quieren ser aspiran a ser ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues se postulan, revisan sus documentos y si cumplen en primer orden los requisitos de elegibilidad. Y bueno, en un segundo momento, una vez que ya se vio, bueno, si cumples formalmente con los requisitos que exige la Constitución, ahora vamos a ver si esta batería, esta bolsa de personas que se postularon son idóneas para el ejercicio del cargo. Y viene una segunda etapa de filtrado que se da a través de la valoración curricular y la entrevista. Entonces, bueno, en la entrevista, aunque bueno, es un poco limitado el formato, son más o menos 15 minutos en los que el aspirante expone su experiencia o su visión respecto de la administración de justicia, también un poco proyectar dominio en el ejercicio de la función. Bueno, a partir de esos elementos objetivos, esto es revisar currículum, credenciales y la entrevista, bueno, se determina quiénes son idóneos para el ejercicio del cargo. Y bueno, superada esta etapa, bueno, se hace
y bueno, ya hay un alto grado de predictibilidad de que quienes resulten electos de esa nueva lista de personas ya depuradas, de personas idóneas, pues ya hay una alta predictibilidad, ¿no? Un alto nivel de predicción de que, bueno, van a hacer un buen papel en el ejercicio de la función. Y bueno, para garantizar condiciones de equidad en este proceso, bueno, el legislador estableció que el siguiente filtro se realizaría a través de la insaculación. Y bueno, de ahí pues ya es una cuestión que interviene en la probabilidad, la estadística, bueno, las personas que resultan finalmente seleccionadas por los comités y que eventualmente van a aparecer en las boletas. Cada comité, después de que hace su insaculación, eh, presenta la lista de las personas seleccionadas, las envía al Senado para que el Senado integre las listas y las envía finalmente al Instituto Nacional Electoral para que sean registradas como candidatas y bueno, finalmente se haga la, este, la elección por voto directo. Bueno, esto por cuanto a los cambios. Entonces, como vemos, las condiciones ahora parece, o bueno, no parece, es una realidad. Cualquier persona se puede postular y bueno, ya depende de la experiencia de cada quien, es que podrá acceder, avanzar en las etapas y finalmente, eventualmente, ser candidato a cargos en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué busca la reforma? Bueno, pues de alguna manera esta enjuague democrático a través del voto popular tiene una finalidad. Y bueno, la finalidad principal es desmitificar el ejercicio de la función de jueces y magistrados. Es decir, bajarlos del pedestal y acercarlos con la población. Hacerlos más accesibles. O sea, porque bueno, en el caso de personas ministras de la Corte, es común mirarlos hacia arriba como si se tratara, así como está ahí en la imagen, como si estuvieran despachando en el Olimpo, ¿no? Como si fueran los dioses del Olimpo de la cuestión jurídica. Y bueno, lo que se busca es, pues sin demeritar su función, su experiencia, su trayectoria, pues que sean más próximas, más cercanas a la ciudadanía, a las personas. En consonancia con lo anterior, bueno, se busca insertar a las personas juzgadoras en un ejercicio permanente de rendición de cuentas. Y bueno, aquí en esta parte quisiera hacer una pausa, referirme que, bueno, se ha considerado que la legitimación democrática de las personas juzgadoras se da a través de sus decisiones. Es decir, como a las personas democráticas antes, perdón, a las personas juzgadoras antes no se les elegía por voto directo a diferencia de gobernantes y representantes populares, bueno, se decía que la vocación democrática o la legitimidad democrática de ellos se daba a través de la forma en que resolvían. Es decir, no se daba de manera previa a la asunción del encargo, sino de manera posterior al ejercicio de la función. De tal manera que, ¿cómo se legitiman? Bueno, cuando emiten sentencias coherentes, consistentes, exhaustivas y que resuelven la totalidad de los planteamientos, ¿no? Es decir, que no resuelven disparates, ¿no? O sea, que sus sentencias superan sin dificultad un examen de constitucionalidad, de legalidad y bueno, y de razonabilidad también, ¿no? O sea, que no son cuestiones que se hayan inventado. Pues bien, así es como se consideraba que las personas juzgadoras se legitimaban frente o de cara a la sociedad. A partir de ahora se dice que esa fuente de legitimidad, a través de sus decisiones, se va a superar para trasladarse a una fuente de legitimidad por voto popular. Y no es así, porque si bien es cierto, ahora se va a elegir a las personas por voto directo, la realidad es que no han cambiado los artículos 14, 16 y 17 de tal manera las personas juzgadoras están igualmente obligadas a resolver de manera completa, pronta, expedita, imparcial y desde luego de manera fundada y motivada. Entonces, ¿qué significa esta parte del voto popular? Bueno, que se viene a complementar esta forma de legitimidad democrática a posteriori con una fuente de legitimidad democrática popular que obliga justo a las personas juzgadoras a inscribirse en ese ejercicio de rendición de cuentas. ¿Y esto qué implica? Pues que sus decisiones sean más comprensibles y que, de alguna manera, sin comprometer los datos sensibles de las personas en controversia, de alguna manera se explique a la ciudadanía, a la sociedad en general,
por qué se resuelve de la forma en que se resuelve en determinado tipo de controversias, ¿no? Porque a veces, bueno, se mediatizan algunas sentencias que son de asuntos de trascendencia, y bueno, se puede generar confusión, y bueno, eso socava la legitimidad democrática, no solo de las personas juzgadoras, sino del Poder Judicial en general. Bien, de igual manera, bueno, busca implementar una política de juzgados y tribunales abiertos, es decir, lo mismo, que sean más accesibles en todos los sentidos para sus usuarios. Mejorar la disposición de los órganos jurisdiccionales para la solución de controversias y evitar formalismos y solemnidades. Recordemos, bueno, hace unos momentos platicaba yo que el artículo 1 de la Constitución obliga a todas las personas servidoras públicas, a todas, pero con el mayor, eh, digamos, con mayor cuidado a las personas juzgadoras de procurar la realización de los derechos humanos de las personas. Y bueno, otra finalidad es mejorar la comunicabilidad de las decisiones judiciales, es decir, dejar atrás estos formalismos, estas formas arcaicas, rebuscadas, extensas innecesariamente en que se estilan redactar las sentencias y que sean más comprensibles para el ciudadano común. En suma, lo que se busca es acercar a las personas juzgadoras con sus usuarios, con los usuarios de los servicios que proporcionan los órganos jurisdiccionales, y bueno, se puede resumir en procurar la realización del derecho humano a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos. Bien, pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Existen problemas para la elección de personas juzgadoras? Claro que sí. Y miren, esto derivado de la forma en que se produjo la reforma, pues fue muy precipitada, sin contar con un diagnóstico integral, solamente se enfocaron en el problema del nepotismo. Y bueno, y se enfocó en una medida fácil para resolver ese problema, a través de la purga total de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Y bueno, ahí están pagando justos por pecadores, y justo ha trastocado derechos adquiridos, truncado la carrera judicial de muchas personas que sin deberla ni temerla están pagando por los nepotistas que existen en efecto en el Poder Judicial de la Federación. Pero además de ello se advierten otros problemas para la implementación de la reforma, como los veremos a continuación. Algunos de estos problemas para la implementación de la reforma, de forma, bueno, salió verbo sin esfuerzo, están determinadas por el diseño y otras por condicionantes presupuestales. Las condicionantes de diseño que generan condiciones de inequidad de la contienda, una es el pase directo de personas juzgadoras que están en funciones, pues se les concedió la oportunidad de ser postulados sin mayor trámite para contender por el cargo que ocupan. Esto para respetar sus derechos adquiridos, así se justificó. Y bueno, ellos sin duda se encuentran en ventaja por razones naturales, pues como se dice, cuentan con un escaparate natural para lucir. Entonces, bueno, pues ahí hay una cuestión de inequidad, porque no es lo mismo, como se suele decir, no buscar trabajo teniendo trabajo que buscar trabajo sin tener trabajo. Entonces, bueno, estas personas tienen a su alcance medios de comunicación social, son líderes de opinión naturales por el propio ejercicio de función, por lo que, bueno, atraen un poco más de reflectores, la prensa, los periodistas están más atentos a su quehacer que las personas con las que están contendiendo que no tienen esa misma condición. Entonces, bueno, hay un factor de inequidad que, bueno, ahí está y no obstante va avanzando la elección de personas juzgadoras y, bueno, lo único que toca es esperar que estas personas que están en funciones tengan un comportamiento ético y no abusen de su posición preponderante. Otro factor de inequidad de diseño es justo la prohibición a personas candidatas a cargos de elección en el Poder Judicial de la Federación para recibir cualquier tipo de financiamiento. De tal manera no reciben ningún tipo de financiamiento, ni público ni privado, no pueden recibir ni siquiera donaciones en especie, y bueno, deben de sufragar sus gastos de campaña con sus propios recursos. De tal manera, pues, un candidato acaudalado no tendrá problemas en sufragar su campaña que, bueno, alguien que vive de su salario, ¿no? Entonces, bueno, hay una condición de inequidad. No sé por qué le tenemos tanto miedo en México al financiamiento privado. Yo creo que con un ejercicio de rendición de cuentas se puede proyectar de manera más sana una candidatura, como ocurre en el caso de las candidaturas independientes, pero bueno, eso será algo que tendrá que revisar el legislador después de esta primera experiencia, este primer laboratorio que será la elección de personas juzgadoras a celebrarse.
el 1 de junio de este año. Otra cuestión es el tope de gastos uniforme, que se había establecido en 220,000 pesos, pero bueno, el miércoles 12 de marzo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo revocó, y bueno, ahora parece que va a haber un tope de manera proporcional para quienes van a hacer campaña nacional, personas ministras, candidatos a personas ministras de la Corte y magistrados electorales de Sala Superior, y de igual manera para quienes van para las regionales, que implica una circunscripción, demarcación territorial geográfica más amplia, y bueno, para que sean proporcionales y pues generar mejores condiciones para la contienda y sobre todo evitar la simulación de actos. Bien, en el caso de las condicionantes presupuestales, encontramos diversas disposiciones que pueden inhibir la participación ciudadana. En principio, se van a instalar 50 menos casillas para elección judicial que las que se instalan para las elecciones para elegir gobernantes o representantes populares. Por ejemplo, para el caso de Veracruz. En Veracruz, para la elección de ediles del ayuntamiento que se va a celebrar el mismo domingo 1 de junio, se van a instalar 10,600 casillas, mientras que para la elección de personas juzgadoras se van a instalar solamente 5,020 casillas. Entonces, bueno, de entrada ya hay una barrera de acceso porque tiene una distribución más mala la elección de personas juzgadoras, que va a determinar que en cada casilla seccional, como se llaman las casillas para elección judicial, van a votar o van a tener la posibilidad de votar hasta 2,500 personas por casilla, en contraste con las 750 personas que votan en una casilla para la elección de ediles de los ayuntamientos, ¿no? Bien, por disposición legal, en esta parte que dice ubicación e integración de las casillas, bueno, por disposición legal, los partidos políticos no pueden participar en la elección judicial. Por tanto, las casillas para esta elección deben estar aparte, separadas de la elección de ayuntamientos en las que sí participan los partidos políticos. Justo para buscar que no haya contaminación de la elección de ediles de los ayuntamientos a la elección de personas juzgadoras, para que no metan mano, digamos, los partidos políticos. Entonces, bueno, en espacios donde convencionalmente se instalan las casillas, que son escuelas, pues bueno, bastará poner la casilla para ediles de los ayuntamientos de un lado de la cancha y la de personas juzgadoras, la casilla seccional, del otro lado de la cancha, ¿no? Bueno, entonces ya hay una barrera física que garantiza de alguna manera que no haya una intervención indebida de partidos políticos. Pero existen lugares que no tienen esas condiciones. Y bueno, miren, habrá 1,300 casillas aquí en Veracruz que no se van a instalar en el mismo espacio físico que las casillas para elección de ediles de los ayuntamientos, lo que va también a significar una barrera para que la ciudadanía vaya a emitir su voto, pues tendrá que trasladarse de un lugar a otro para emitir su voto en la elección de personas juzgadoras. Bien, la emisión del voto. Bueno, ya se ha hablado mucho de esto. La emisión del voto va a ser distinta a la que estamos habituados. Para la elección de personas juzgadoras, al no participar los partidos políticos no hay emblemas, entonces no se va a cruzar el nombre o el emblema del candidato a su preferencia, sino que el elector en cada boleta tendrá que anotar el número que corresponda a la persona de su preferencia, el candidato de su preferencia. De tal manera, bueno, habrá que en el caso de la boleta para personas ministras de la Corte, tendrá que registrar 9 números de 9 candidatos de su elección. En el caso de magistrado de sala superior, deberá registrar 2 números, uno para un hombre y uno para una mujer. En el caso de magistrados electorales de salas regionales, deberá registrar 3 números, 2 para una mujer, 2 para mujeres, 1 para hombres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso va a plantear un reto. Entonces, bueno, para la elección de personas juzgadoras en el ámbito federal, el elector recibirá 6 boletas que se van a sumar a las 4 que va a recibir, al menos aquí en el caso de Veracruz, para la elección de personas juzgadoras locales. Van a ser 10 boletas que van a tener que elaborar de esa manera los ciudadanos, ¿no? Completar, votar, registrando el número del candidato a su preferencia, registrando los 2 dígitos que le corresponden a la boleta. Entonces, bueno, eso va a estar divertido para la emisión del voto. Ahora, una vez que ya se emitió el voto ahí en las mamparas que todos conocemos, ¿no? Para garantizar la secrecía, la recepción del voto, bueno, como estamos acostumbrados,
a emitir el voto, por ejemplo, en la elección federal, donde hay renovación total de los poderes federales, bueno, recordarán que hay una urna dedicada exclusivamente y se distingue por un color distinto para presidencia de la República. Una distinta y de color distinto para senadores y una distinta y de color distinto para elección de diputaciones federales. Bueno, pues para el caso de la elección de personas juzgadoras no va a haber tal distinción, aunque se van a entregar 6 boletas en el ámbito federal y 4 para elección local. Los votos van a caer en una sola urna federal y van a caer en una sola urna local. Ahí se van a meter por igual votos de ministros de la Corte, magistrados electorales, colegiados de distrito, ¿no? Entonces, bueno, eso va a generar también condiciones de ralentización, va a ser un poco más lento el proceso de emisión del voto. Bien, bueno, de recepción de la votación. Y bueno, al cierre de la jornada electoral, por razones obvias, la clasificación de los votos va a ser todo un reto para los funcionarios de las mesas directivas de casilla, de las casillas seccionales, y por esa razón, la autoridad electoral determinó que en las casillas no se van a emitir resultados parciales. Únicamente se va a determinar el número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y el número de votos que se emitieron para cada elección, es decir, votos totales. Pero no va a haber resultados parciales de que fulanito obtuvo X votos, eh, otra persona obtuvo Y votos, no. Solamente se van a determinar los números totales. Bueno, aquí votaron conforme a la lista nominal, por decir alguna cifra, 951 personas. Y en la elección de ministras y ministros de la Corte se recibieron 951 votos. En la siguiente sala superior, 950 votos. Por ahí se perdió uno. En la elección de magistrados electorales de salas regionales, 951. Y así sucesivamente, de tal manera que no vamos a conocer los resultados parciales de las casillas, solamente vamos a ver cuántas personas votaron. Y esos datos se van a publicar en el exterior de las casillas, como bueno, estamos habituados. Y bueno, pues por esa razón no habrá ni programa de resultados electorales preliminares, no va a haber PREP, pues no va a haber resultados parciales de casilla, y mucho menos vamos a contar con un conteo rápido. Y los resultados de la elección se van a conocer entre 12 y 15 días después de la elección. Pues el cómputo de los votos, el escrutinio y cómputo de los votos, se van a realizar en los consejos, en cada uno de los 300 consejos distritales del INE, que tiene, bueno, a lo largo y ancho del territorio del país. Y bueno, pues se vienen largos días de espera para las personas candidatas después de la jornada electoral. Tendremos que esperar entre 12 y 15 días para conocer resultados. Y bueno, y a pesar de todas estas dificultades, todos estos retos que plantea la implementación de la elección de personas juzgadoras, pues la verdad es que tenemos que participar. Aunque haya que ir a hacer una fila larga, aunque haya que trasladarse de un lugar a otro, aunque tardemos un poquito más de lo habitual en emitir el voto, tenemos que participar. Y es que miren, no hay que perder de vista que las personas juzgadoras, al resolver las controversias, deciden sobre el patrimonio, la libertad, el proyecto de vida, la salud, inclusive en algunos casos extraordinarios sobre la vida de las personas. Por eso debemos asegurarnos que solo los más preparados, los que tengan más experiencia y que no tengan antecedentes negativos, accedan al ejercicio del cargo. Y miren, yo suelo hacer esta comparación. Yo digo que las personas juzgadoras son como los seguros de auto. Pocas personas piensan en ellos en su día a día, pero cuando se les necesita, más vale contar con uno bueno. Y bueno, pues así con las personas juzgadoras. Quizás usted o yo no tengamos la necesidad de acudir a solicitar los servicios de un juzgado, de un tribunal, y qué bueno que así sea, pero cuando se dé la necesidad de acudir a un tribunal, a un juzgado, pues más vale que contemos con los mejores perfiles al frente de esos órganos. Y pues bueno, con esto concluyo la exposición, que como les comenté fue la que presenté en la Universidad del Valle del Golfo de México el viernes pasado, viernes 14 de marzo. Y bueno, espero que haya sido de su interés. Si les resultó de alguna utilidad la información que aquí les presenté, les ruego pues ahí me dejen algún comentario. Y si creen que es de utilidad para alguna amistad, alguna persona que tenga dudas sobre este proceso, bueno, les invito a compartir la presentación, esta exposición,
Y bueno, pues ahí están mis medios de contacto. Cualquier duda, sugerencia, reclamo, quedo abierto a sus comentarios. Les agradezco mucho por haber seguido hasta el final de este video. Hasta luego.